Buenas chicos de quinto de secundaria, vamos a hacer un breve repaso sobre la Primera Guerra Mundial. Nuestro primer punto, las causas de la Primera Guerra Mundial, son aspectos que ya hemos visto en clase. Vamos a empezar por el militarismo. Hablamos de militarismo cuando las potencias europeas, si se recuerdan ustedes, se preocuparon por incrementar el número de sus ejércitos y elevaron la producción de material bélico. Es decir, desarrollaron una política de incrementar no solamente sus soldados, sino también su logística. Esto preocupó a los demás países vecinos. El imperialismo es una especie de continuación del colonialismo en América Latina. Se trata de los saqueos de recursos naturales bajo la excusa de un proceso de evangelización. Bueno, también los europeos trataron de agarrar o conquistar territorios en África y Asia. El nacionalismo es la falta de apego de algunos imperios por parte de algunas naciones. Esto generó un debilitamiento interno de algunos imperios y o territorios grandes, debido a que algunos grupos ponían por encima su nación que a su imperio. Esto empezó a debilitar algunos imperios. La política de alianza, habíamos visto en clase que era el compromiso que implicaba firmar un tratado de alianza, defenderse mutuamente si es que alguno de los países que firmaban el pacto entraban en guerra. Y finalmente el asesinato del archiduque Francisco Fernando, que fue la gota que rebalsó el vaso. El archiduque, heredero de la corona imperial austrohúngara, y su esposa fueron asesinados el 28 de junio de 1914 en Sarajevo. Esto originó pues que se desate la Primera Guerra Mundial. Pasamos al segundo punto, el desarrollo de la guerra. Dentro del desarrollo de la guerra tenemos tres acontecimientos importantes: la Primera Guerra de Movimientos, la Guerra de Trincheras y la Segunda Guerra de Movimientos. La Primera Guerra de Movimientos fue un plan estratégico que realizó Alemania para atacar a Francia y a Rusia simultáneamente. Para ello planeó una ofensiva fulminante que debía dejar a Francia fuera de combate y luego trasladar toda su fuerza al frente ruso. La guerra de trincheras. Las trincheras eran fosos cavados en la tierra para poder protegerse del armamento bélico que se disparaba. Estos fosos tenían una extensión de 800 kilómetros. En algunos casos llegaban a tener solamente decenas de metros que los separaban y se extendieron desde Suiza hasta el Mar del Norte. La Segunda Guerra de Movimientos, luego de que Alemania quedó con las manos libres en el este debido a la Revolución Rusa y la salida de Rusia de la guerra, en 1918 Alemania inicia una Segunda Guerra de Movimientos que termina 9 meses después con su completa derrota. El bloqueo y la guerra submarina. Apenas iniciaba la guerra, los aliados habían declarado el bloqueo de las potencias centrales, es decir, ningún barco podía llevarles ningún tipo de aprovisionamiento a las potencias centrales en armamento bélico o de alimentos para la población. En mayo de 1915 fue torpedeado el transatlántico inglés Lusitania, en el que perdieron la vida más de 1000 personas, un centenar de las cuales eran de ciudadanía norteamericana, lo que originó el airado reclamo de Estados Unidos y su posterior ingreso a la Primera Guerra Mundial en favor de los aliados. Debido al hundimiento del transatlántico Lusitania, Estados Unidos rompe relaciones diplomáticas con el Imperio Alemán. El gobierno norteamericano aprueba una ley de servicio militar que permite movilizar más de 4 millones de ciudadanos como soldados para la guerra. Esto será determinante. Se inclina la balanza a favor de los aliados y pues más adelante vemos la inminente derrota de las potencias centrales. Estados Unidos también presta dinero a los aliados, presta grandes cantidades de dinero que también significan una potencia en el aspecto bélico, en el aspecto de alimentación, en el aspecto militar, y sobre todo sube también la moral de los aliados. Pasamos al punto de la Revolución Rusa, que es un hecho determinante también porque origina pues que Rusia abandone la guerra. La tremenda crisis interna rusa paralizó la lucha contra Alemania y el desmoronamiento del frente oriental.
la consecuencia de lo cual Rusia soviética se vio obligada a firmar con aquella la paz de Brest-Litovsk y así abandonar la Primera Guerra Mundial. En Alemania tampoco la estaban pasando bien, de hecho se da una agitación revolucionaria y por consecuencia de esta agitación el fin de la guerra. Con la caída del Kaiser Guillermo II, esto repercute profundamente en Alemania porque se inicia una agitación que derribó a una dinastía también de las muy tradicionales e importantes en Europa, los Hohenzollern, cuyo último representante, el Kaiser Guillermo II, abdicó también, deja el poder, refugiándose en Holanda el 9 de noviembre de 1918. Luego de esto se instaura un gobierno provisional republicano. Este gobierno se ve también debilitado, el costo de la guerra era muy pesado y solicita un armisticio a los aliados. Este armisticio dio término a la Primera Guerra Mundial. La Conferencia Interaliada de París y los tratados de paz. La guerra había destruido el ordenamiento mundial y al terminar quedaron planteados graves problemas territoriales, políticos, económicos y militares. Para resolver los problemas, los vencedores convocaron a una conferencia interaliada de paz que se realizó en París con la participación de 27 representantes de los diversos países vencedores y las potencias derrotadas, pero sin voz ni voto. Esto obviamente resultó totalmente desfavorable para los perdedores. El Tratado de Versalles, que consistió en un extenso documento que tenía 4 disposiciones de las más importantes: disposiciones internacionales, disposiciones territoriales, económicas, financieras y disposiciones políticas, las cuales debían cumplirse para que se pueda garantizar la paz en el mundo. Por último, y para terminar, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. 3 puntos resumidos. En esta guerra lucharon 65.8 millones de soldados, murieron 1 de cada 8. En esta guerra cayeron 4 imperios: el alemán, el austrohúngaro, el ruso y el otomano, y cayeron 3 grandes dinastías: los Hohenzollern, los Habsburgo y los romanos. También mencionando obviamente que quedaron ciudades en Europa totalmente destruidas y los países debieron reconstruir nuevamente sus ciudades y reactivar su economía. Obviamente también las enfermedades que deja un ataque bélico en un país, pero poco a poco los europeos fueron levantándose.